Gembes, César Delgado Gembes, exoficial mayor del Congreso de la República, en un enlace vía Zoom. Buenos días, doctor Delgado, gracias por acompañarnos en la Noticia del Día. Muy buenos días, Enrique. Buenos días, doctor Delgado. Doctor Delgado, algo importante que la ciudadanía se preocupa es por la elección de las comisiones en esta nueva legislatura. ¿Cuál es su análisis y cuáles serían las más importantes de ellas y bajo qué cabeza de agrupaciones parlamentarias estarían? Bueno, en principio, la distribución de las comisiones se debe realizar de manera proporcional según el número de miembros que tiene cada grupo parlamentario. Esto obedece a una relación eminentemente de cálculo matemático digamos que proporcional, ¿no? Pero el proceso supone la negociación que se realiza entre los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, en la Junta de Portavoces, donde se define qué proporción le va a corresponder a cada grupo. El principal problema que deben afrontar debe ser el que corresponde a Perú Libre, porque si bien originalmente tuvo un número elevado de congresistas y luego se separaron por razones de transfugismo o lo que fuese, ahora formalmente tiene 16 miembros. De los 16 miembros han habido 4 que han expresado su voluntad de renuncia, aun cuando el vocero de Perú Libre todavía no ha comunicado oficialmente las renuncias. Por lo tanto, formalmente consta como si Perú Libre tuviera 16 miembros, aunque materialmente debiera entenderse que solo tienen 12, con lo cual la proporcionalidad va a afectar a este grupo parlamentario a la hora de votar sobre la proporción que le corresponda a cada uno dentro del cuadro de comisiones. El primer paso que debe darse es, de acuerdo al reglamento, la definición de cuáles serán las comisiones y cuántos integrantes debe tener cada una de ellas. Sabiendo cuántos miembros debe tener cada comisión, el siguiente paso será el cálculo proporcional para distribuir luego el número de miembros en cada comisión y posteriormente quiénes serán los grupos parlamentarios que presidan cada una de las comisiones que se debata dentro de la Junta de Portavoces y en el Consejo Directivo en cada una de las distintas comisiones, el cargo de presidente, vicepresidente y secretario de cada comisión. Se estima que regularmente las comisiones quedan definidas dentro de los 15 días hábiles siguientes, aun cuando, como todos conocemos, la práctica nos ha llevado a caer en cuenta que los cuadros de comisiones van modificándose a lo largo de todo el año porque se designan a unos titulares, se cambian a otros, se ponen suplentes. Entonces, el cuadro de comisiones es solamente un boceto inicial a inicios del periodo legislativo. Lamentablemente seguimos con la misma dinámica de cambiar la mesa directiva y las comisiones anualmente. Esta es una práctica que en realidad, en vistas del desarrollo político que debiera tener el Perú, debiera cambiarse de forma que tengamos más estabilidad y además algo más de predecibilidad en relación con el manejo y la gestión del Parlamento durante los 5 años y no cambiarlo cada año con distintos objetivos, tareas, etcétera, etcétera. Y su experiencia como ex oficial mayor del Congreso y doctor en ciencias políticas, ¿cuáles considera usted que vendrían a ser las comisiones estratégicas y más importantes dentro del Parlamento Nacional? Permíteme antes, Enrique, que te haga una pequeña modificación. No soy doctor en ciencias políticas, tengo un grado de magíster en investigación jurídica por la Universidad Católica, pero más allá de esa pequeña Ok, corrección, disculpe el por tema bajarlo de central, grado. el tema central es que las principales comisiones son, obviamente, primero que todo, la Comisión de Constitución, la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Economía, la Comisión de Justicia, la Comisión de Educación, la Comisión de Transportes, la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Ética Parlamentaria y luego, en un plano distinto, la integración de la Comisión Permanente y de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Las demás comisiones tienen cierta relevancia, obviamente,
pero es comparativamente menor que las que te acabo de mencionar. Ok, muy importante, muy interesante. En portada y el contenido de la edición del día de hoy del diario La Noticia indican que el actual presidente del Parlamento Nacional, Alejandro Soto, estaría dispuesto a renunciar sobre supuestas, bueno, no es supuesta realmente, hay una empleada o colaboradora en el despacho parlamentario de este congresista, presidente del Congreso, que tiene un vínculo familiar con él, ¿no? Viene a ser una especie de cuñada, aunque no está casada, pero es hermana de la madre del hijo, de su hijo. ¿Correspondería alguna sanción, alguna pena, a pesar de que él aduce eh, que la contrató antes de que tuviera esta relación filial? Ese vínculo debe ser analizado en primer término por la Comisión de Ética. Obviamente, el proceso de investigación se realizará y luego la Comisión de Ética emitirá una opinión que tendrá que guardar relación con los precedentes respecto de casos análogos, similares, y si se estima que hay mérito suficiente para una sanción, tendría que recibirla. Ahora bien, aparentemente, ese tipo de falta, si existe, debe ocasionar cierta modificación en cuanto a la legitimidad que tendría por su origen el presidente del Congreso. Si se estimara que este factor afecta de manera severa la legitimidad en la que debe ejercerse el cargo del presidente del Congreso, una de dos, o él renunciará en mérito a las acusaciones que se ciernen sobre él, o de lo contrario existe la posibilidad de que se presente una moción de censura, y lo cual se va a resolver obviamente con votos, pero una censura sobre la base de la idoneidad que tendría el señor Soto para ocupar la presidencia del Congreso. Si así fuese, Enrique, si así fuese, lo que ocurriría sería que el señor Soto deja de ser presidente en base a su renuncia o a su censura, y luego el vicepresidente, el señor Hernando Guerra García, debe convocar a elecciones para reemplazar a quien fue electo originalmente presidente del Congreso. Ok, entonces este sería el procedimiento, igual como en la mesa directiva anterior, donde la electa presidente del Congreso tuvo que presentar su renuncia por supuestos actos de tráfico de influencias con el presidente de su partido, César Acuña. En realidad no presentó renuncia, fue censurada de la misma manera que fue censurada previamente y como único antecedente en la historia del Congreso la señora Marta Hildebrand en noviembre del año 2000. Son las dos únicas personas que han sido censuradas en el Congreso. La señora Lady Camones fue censurada, no renunció. Ya, perfecto. Sí, definitivamente fue censurada, pero también simultáneamente, como ella veía que se avecinaba realmente la censura, presentó su carta de renuncia, teníamos esa información, ¿no? Adelantándose a una muerte inminente políticamente, ¿no? Sí, bueno, pero los votos fueron en contra de ella con una censura. Efectivamente. Eh, ¿Usted cree que esta alianza política entre el Fujimorismo o Fuerza Popular y Perú Libre o el serronismo, como se denomina, van a llegar a copar la mayor parte de mesas directivas y las estratégicas del Parlamento Nacional? No me parece que esa sea una afirmación que guarde relación con la dinámica con la que funciona el Congreso. Las decisiones en el Congreso se toman no porque haya una alianza entre dos grupos políticos, sino porque los votos de la mayoría resuelvan en última instancia cómo se van a distribuir. Por ejemplo, nada puede cambiar en la proporción numérica de miembros de cada comisión. Más allá de la integración de las comisiones, el siguiente paso es las presidencias y otros cargos directivos en las comisiones. Las presidencias y cargos directivos se resuelven a partir de las preferencias que postula cada uno de los grupos. Cuando no hay unanimidad, cuando no hay acuerdo, todo debe resolverse con votos. Entonces no sabemos
cómo se propondrá las presidencias, vicepresidencias y secretarías en cada una de las comisiones. Cada grupo va a señalar qué presidencias quisiera tener para su grupo. Constitución, justicia, presupuesto, economía, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de las preferencias, se pondrá al voto si es que se alcanza o no se alcanza el número de votos suficiente, y esto es por mayoría simple, se definirá, pero no es suficiente que exista un entendimiento entre Perú Libre y Fuerza Popular. Pueden ponerse de acuerdo y cederse entre sí algún tipo de comisiones. Por ejemplo, si a la hora de postular la presidencia de la Comisión de Constitución, Fuerza Popular afirma que quiere tener la presidencia, pero también Perú Libre quiere tener la presidencia, no se ponen de acuerdo entre los dos, debe someterse al voto y dependiendo del número de votos se resolverá quién termina siendo presidente de la Comisión de Constitución y así sucesivamente en todas las demás comisiones. Claro, pero realmente es de conocimiento público y de la opinión pública que hay un manejo interno dentro de los grupos políticos y las bancadas para, de alguna manera, apoderarse, ¿no?, o asumir la presidencia de determinadas comisiones estratégicas, como por ejemplo, como usted bien indica, Constitución, Justicia, Fiscalización, entre otras. ¿Es cierto esto? Porque usted nos indica que no es así como la mayoría de ciudadanos pensamos. Bueno, en realidad todo va a depender de los votos, Enrique, porque bien pudieran querer realizar ese tipo de... Puede ser un objetivo político, es cierto, puede ser un objetivo político, pero los objetivos se alcanzan, se logran y tienen éxito solamente cuando tú consigues persuadir a las distintas fuerzas políticas que voten de acuerdo a tu propio interés. Si no se consigue eso, para lo cual obviamente pueden haber propuestas, yo te pido que tú votes por mí en la Comisión de Constitución y a mi turno yo me comprometo a votar por ti en esta otra comisión. Eso cabe que ocurra, pero lamentablemente nos encontramos además con otro factor muy importante que es la ausencia de consistencia, coherencia y disciplina al interior de los grupos parlamentarios. Si los grupos se encuentran cohesionados respecto de una propuesta, obviamente va a triunfar la estrategia que cada grupo tenga, pero si los grupos no están lo suficientemente cohesionados respecto de alguna propuesta, cabe que no se alcancen los objetivos porque la indisciplina o la falta de cohesión primará respecto de los acuerdos de las cúpulas. Ok, muy interesante y muy importante esa precisión, doctor Delgado. Por otra parte, la mayoría de ciudadanos del país desaprueban la gestión del Parlamento Nacional con más de un 94%. Una cifra realmente antes no vista realmente, aunque siempre el Congreso ha tenido una alta desaprobación, pero sobre todo en los últimos años, no desde el inicio. Parte de esta desaprobación y desacreditación del Parlamento Nacional es por la mala labor, función y presuntos actos de corrupción de algunos parlamentarios, como los denominados los niños o los mochasueldos. ¿Hay algún mecanismo que permita al Parlamento Nacional desaforar o expulsar a malos parlamentarios que cometen estos ilícitos en contra del Estado, doctor Delgado? Bueno, en principio, Enrique, valdría la pena tener como referencia que los bajos niveles de aprobación del Congreso tienen un marco dentro del cual se producen. Y ese marco no deja de tener relación con un factor anterior, como es la presencia del electorado en todo proceso electoral. Los peruanos como electores somos aproximadamente 24,5 millones de habitantes o de personas. De los 24,5 millones que somos y que concurrimos a las urnas, más o menos el 30% no fue a las urnas, optó por no votar. Aproximadamente un 15 a 18% optó por votar nulo o blanco. Y adicionalmente hubo otro porcentaje que habiendo ido a votar y expresado su opinión, no alcanzó a tener representación en el Congreso debido a que el partido por el que votaron
no pasó la valla electoral y tampoco alcanzó, por supuesto, la cifra repartidora. Entonces, ¿con qué fenómeno nos encontramos para empezar el periodo? Con un fenómeno en el que el 42% de la población solo tiene representante. El 58% de la población no tiene representación en el Congreso, por las razones que te acabo de mencionar. Entonces, de ese 42% de la población electoral que tiene representante, ese 42% está dividido entre 9 distintas bancadas. Es decir, nadie tiene la mayoría. Tienen que conseguir alianzas para poder tener resultados de acuerdo a las mayorías que te exige la Constitución y el reglamento para tomar decisiones. Entonces, de ese 42% dividido entre 9 bancadas, ahora tenemos ya no 9, tenemos 12 bancadas y además a 4 congresistas no agrupados. Obviamente las decisiones se deben tomar con quienes se encuentran en el Congreso, pero finalmente, como en algunos casos, no se requieren mayorías absolutas para tomar decisiones, son las mayorías simples, las minorías en buena cuenta, las que toman esas decisiones. Entonces, en el Congreso lo que tenemos son un pequeño ramillete de minorías antes que una mayoría suficientemente legitimada ante la población electoral. Ese es el primer argumento que podría llevarnos a entender por qué es que tenemos niveles tan bajos. Y eso tiene que ver, obviamente, con que el propio electorado no tiene voluntad de concurrir a las urnas para conseguir representación. Obviamente, si tú realizas una encuesta y resulta que en esa encuesta tú no discriminas entre quienes tuvieron representación y quienes no la tuvieron, el azar puede llevarte fácilmente a encontrar que los resultados de una encuesta revelan que el 58% de la población va a estar en contra del Parlamento, sea cual fuese la decisión que se tomara. Entonces, más allá de este fenómeno, el otro aspecto de la pregunta que tú me formulas es si es que existe algún mecanismo para deshacernos de los congresistas que incurren en actos irregulares como la corrupción. Efectivamente existen mecanismos, no solamente para suspender al congresista, tú lo suspendes a través de un procedimiento relacionado con el Código de Ética o con el incumplimiento de deberes funcionales señalados en el reglamento del Congreso o en la Constitución. Pero también tenemos el procedimiento de la acusación constitucional para casos en los que se incurra en un delito en el ejercicio de la función o una infracción de la Constitución. Si existe mérito para denunciar, para acusar y para sancionar a un congresista por delitos cometidos en el ejercicio de la función o por infracciones a la Constitución, nada impediría que ese congresista sancionado pueda ser objeto de un proceso penal o de una exclusión del Congreso a través de su inhabilitación, su destitución o de su suspensión. Definitivamente. Y como pregunta final, doctor Delgado, pero nosotros vemos realmente que los mismos parlamentarios del Congreso realmente tienen una actitud poco ejemplarizadora y poco drástica realmente con estos congresistas investigados por supuestos recortes del sueldo, los mochasueldos y los niños, ¿no? Entonces, realmente dentro del Congreso realmente parece que no se ha encontrado una solución para estos supuestos actos de corrupción de parlamentarios. Efectivamente, eso es lo que estamos advirtiendo como resultado de que la actitud de la Comisión de Ética sea una actitud benigna, ¿no? Porque el primer paso para poder iniciar una denuncia constitucional en general es que la Comisión de Ética, cuando revisa las denuncias que se le presentan, encuentra mérito para que se presente una denuncia constitucional. La otra es una denuncia constitucional presentada directamente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cosa que tampoco vemos que esté funcionando de manera clara o evidente, ¿no? Entonces, lo más importante ahora es que la Comisión de Ética, que debe recomponerse en septiembre de este año, porque su mandato es de 2 años, nos traiga mejores resultados para lo que viene de los próximos 2 años. Esperemos que esto ocurra así. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no?
Así es, doctor Delgado. Doctor César Delgado, queremos agradecer sinceramente su presencia aquí en la Noticia del Día, en esta primera entrevista de la mañana de hoy. Muchas gracias a ti, Enrique. Buenos días y muchas gracias por la consideración. Hasta luego. Hasta luego, señor, y ha sido un gusto entrevistarlo. Con ustedes, amigos, ha sido el doctor César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso, abogado, constitucionalista y experto en derecho parlamentario, quien estuvo con nosotros en esta primera entrevista aquí en La Noticia al Día.